El tema de hoy es rompiendo las maldiciones, obviamente desde la perspectiva hebrea, en este caso la tercera parte. Y vamos a comprender desde el punto de vista de la Torá, del punto de vista del pensamiento hebreo, del punto de vista del pensamiento de Yeshua, del punto de vista del pensamiento de los profetas, de los shaliachim, los llamados apóstoles, en su cultura, cómo es que surgen, se dan y cómo es que llegan lo que se conoce como las maldiciones. Tal vez cuando una persona escucha la palabra maldición, se imagina a una bruja con su gorro, ¿no? Y su caldero y ahí con un palito ahí dándole vueltas y poniéndole los ingredientes a su poción mágica, pelos de gato, ancas de rana, todas esas cosas raras, ¿no? Que son dentro de pues las películas y todo esto, ¿no? Y la realidad es que hay cosas en el mundo espiritual que son fuerzas espirituales negativas muy fuertes, que existen, que debemos conocer, que como siervos de Hashem no debemos de temer, pero sí debemos de conocer cómo funciona todo esto. Y no solamente entender que existe esta parte negativa de personas que quieren hacer mal por medio de lo espiritual, sino también inclusive desde el punto de vista de las escrituras, entender que Hashem, que el Dios Todopoderoso, permite la existencia de estas fuerzas, porque al final del día cumplen el propósito de Él. Entonces, vamos como siempre, a bendecir al Eterno por la vida de nuestro Santo Maestro, la luz del mundo y fundamento de todas las cosas. Bendito sea Hashem por la vida de todos los maestros que con integridad y amor enseñan las Escrituras. Bendito sea el Eterno por la vida del Rosh Yosef Ami, que aquí nos acompaña, y por la vida de todos ustedes. Bendito sea Hashem. Amén. Fíjate que Dios nos creó y hoy vamos a aprender 5 palabras que son importantes y que conforman tu ser. Dios nos creó con las siguientes partes. Tú has escuchado del alma, ¿verdad? Has escuchado del espíritu, ¿verdad? Sabes que tienes un cuerpo. Entonces hasta ahí sabemos que tenemos un alma, que tenemos espíritu y tenemos un cuerpo. Según las escrituras hebreas, en el texto hebreo y según las costumbres del pueblo judío, existen las siguientes partes que componen a la persona. La primera es la ruach, que es el espíritu. La segunda es el nefesh, que es el alma viviente. La tercera es neshama, que es el alma que el Eterno, el Dios Todopoderoso, tomó del depósito de las almas y te puso para ti, para que tuvieras una propia identidad. Lo siguiente es Hayá, que es como una personalidad espiritual. Todos somos distintos, todos somos ciertamente creación de Hashem, pero hay rasgos que Dios te dio a ti y que no me dio a mí. Y así con todos los demás. Y por último, el cuerpo, que es basar. Así que tenemos, di conmigo, Ruach, que es espíritu. Nefesh, que es el alma viviente. ¿Cuál fue esa alma viviente? Es la vida que insufló en nosotros Hashem. Neshama, que es el alma divina. Eso viene del Eterno. Hayá, que es la personalidad espiritual. Y por último, digo, Basar. Basar, que es nuestro cuerpo. 5 de estas partes que componen a cada uno de los seres humanos y que nos distinguen del resto de los seres vivos creados por Dios. 5 de estas partes son en el ámbito espiritual. Nefesh, Neshama, Hayá, Ruach. 4. 4 partes. Y una sola de estas 4 es
lo que tenemos aquí en el mundo físico, nuestro cuerpo. El tipo de cabello que tienes, el color de tus ojos, si tienes barba, si mides 2 metros como nuestro hermano, cosas como esas. Bueno, el bazar es el cuerpo. Y todas las demás partes que nos componen, las otras 4, son en el ámbito espiritual. Quiere decir que nuestro ser está compuesto de 80% espiritual y 20% material. Esto es muy importante. Quiere decir que nuestra existencia, a pesar de que estamos limitados ante las leyes que estableció Dios de este mundo físico, el tiempo, la distancia, el espacio, nuestra existencia depende más de lo espiritual que de lo físico. 80% de nuestro ser es más espiritual. Esto nos enseña que lo material, el mundo físico, solo es una pequeña parte de nuestra realidad. Y por tanto, la influencia y fuerza del mundo espiritual es más grande de lo que las personas piensan. Todos los días nos levantamos, vamos a trabajar, tomamos el autobús, tomamos nuestro automóvil, vamos al trabajo, regresamos, comemos. Si nos enfermamos, Hasbe Shalom, vamos al médico, nos dan unas pastillas y nos movemos en lo que hay en el mundo físico, en el espacio, en el tiempo. Pero todo esto que somos, que ahora nos vemos en este espacio físico, depende de nuestra realidad espiritual, que es mucho mayor. Dicho de otra forma, el mundo espiritual tiene más efecto sobre nuestras vidas de lo que pensamos. Hace un ratito que estaba cantando nuestro hermano, en una última parte donde comienza a hacer una melodía. En el judaísmo se habla de un tipo de canto que se llama nigún. O sea, el nigún es lo que Pablo, Rab Shaul, diría como esos sonidos indecibles, que comienzan como una melodía de exaltación al Eterno, que no tienen sentido, no son palabras que tengan un sentido, pero que están dentro del ambiente de adorar y engrandecer al Eterno. Ese nigún que tú estás declarando, o esa canción, que esa melodía que sale de tu alma, está dentro de los límites de lo físico, porque sale un sonido de tus labios, pero está dentro del mundo espiritual. Y así lo mismo la oración, y así lo mismo cuando tú haces una obra de caridad. Ese acto físico en realidad te conecta con el mundo espiritual en un nivel mucho más grande. ¿Por qué? Porque nuestra propia vida tiene más conexión con lo espiritual de lo que nosotros pensamos. Solamente que no lo sabemos, pero así es. Es por eso que las bendiciones son de las cosas más preciadas que uno debe de buscar. La bendición de nuestros padres, la bendición de nuestra familia, la bendición de nuestros maestros de las Escrituras y en especial, obviamente, la bendición de Dios. Porque al ser la bendición un elemento que surge en el mundo espiritual, desde los cielos, desde el Arabot, se materializa en el mundo físico para nosotros, porque ese 80% de nuestro ser que es espiritual causa que la bendición se haga viva en nosotros por medio de nuestro bazar, nuestra carne. Entonces, lo que está arriba nutre lo que está abajo. O sea, lo que está en lo espiritual nutre lo que está en lo físico. En el mundo nosotros nos preocupamos por trabajar, por conseguir la plata y esto y el que ya llega otro día y estamos en ese ir y venir todos los días. Y las palabras de nuestros maestros vienen a hacer un eco extraordinario cuando dice que recordemos a los pajarillos que no siembran ni qué, ni cosechan, pero nuestro Padre que está en los cielos los alimenta.
Esta es una enseñanza no solamente de Emuná, sino es una enseñanza que de forma mística el maestro nos está diciendo, toda bendición viene de los mundos espirituales. Tu provisión viene de Hashem, de nuestro Padre que está en los cielos, de la parte espiritual. Así que tenemos que ser más conscientes de esta parte espiritual. Y si ya lo eres, Baruch Hashem, pero hay que perfeccionarse, hay que aprender. Así también, como hay fuerzas positivas que son las bendiciones, también existen fuerzas negativas, que es en el mundo espiritual, fuerzas negativas que tienen el poder de influir en la vida del hombre. Y de entre estas fuerzas negativas encontramos lo que se conoce como las kelalot, o maldiciones. Entonces, la palabra maldiciones se oye muy fuerte, ¿no? Muy escandalosa. Y debe de serlo. Las kelalot, o maldiciones, son fuerzas espirituales que afectan la vida de los hombres sin que los hombres lo sepan. ¿Qué son estas maldiciones? En español, en castellano, nuestro idioma, la palabra maldición expresa la idea de declarar algo negativamente, que tiene el poder de afectar a una persona desde el mundo espiritual hasta su parte física. De ahí la manera en la que se compone la palabra maldecir o decir mal, declarar, imprecar algo negativo, maldecir. Esta es una fuerza negativa que surge de la capacidad, póngalo bien, cuidado en lo que voy a decir. Esta fuerza negativa surge de la capacidad dada por Dios, porque Dios lo permitió, para traer a la existencia el deseo del corazón del hombre por medio de la palabra, ya sea los malos deseos, el odio, el rencor de una persona que se puede convertir en palabras y a su vez se convierte en una fuerza espiritual que afecta a personas. Hoy más que nunca está habiendo una conciencia de mucha gente que está haciendo una revisión de su niñez. Hay mucha gente psicólogos, personas que están promoviendo el tema de sanar las heridas de la niñez y las heridas del pasado, y que si te maltrataron cuando eras niño, y que sufriste tal cosa, y que si alguien te humilló. O sea, muchas personas recibieron esta fuerza negativa de maldiciones de parte inclusive de sus propios padres. Que no solamente se trataba de un enojo, de una declaración de eres un inútil, eres un bueno para nada, haz shalom, sino se trataba de una declaración legal que traía sobre la persona un yugo de maldición. Y que al ser su propio padre una autoridad declarando estas palabras, se generaba el recurso legal para que la maldición hiciera presa a la persona. Y mucha gente está ahora, desde la óptica de la psicología, está tratando de sanar esto, pero necesitamos la parte que está en el ámbito espiritual. No solamente ser consciente de que tenemos que perdonar y dejar esas cosas, sino también de aprender a romper esas maldiciones. Y no solamente de parte de los que estuvieron alrededor de nosotros, sino las maldiciones que nosotros mismos hemos generado sobre nosotros mismos por causa de desconocer las leyes de Dios. Esta fuerza negativa, por lo tanto, surge de la capacidad dada por Dios para traer a la existencia el deseo del corazón del hombre. En otras palabras, Dios te pone más que Dios te ponga una idea, Dios te dio la capacidad de que tú diseñes, programes, planees y luego eso lo ejecutes. Eso que está aquí se materializa, se hace carne. ¿Por qué? Porque Hashem te dio esa capacidad creativa. Pero esa capacidad creativa puede venir cargada de cosas buenas, pero también cosas malas. Cargadas de rencor, de odio, y se puede convertir entonces en una fuerza espiritual poderosísima que daña a otros. Pero lo mismo pasa en un sentido opuesto, y es cuando en el fondo de nuestro corazón
vienen los buenos deseos, el amor, el perdón, y estos sentimientos se convierten en palabras. Palabras que en su forma más sencilla son palabras, si quieres verlo así, sanadoras. Perdonar o declarar perdón a alguien es un proceso de sanidad, pero también es un proceso por el cual tú creas en un sentido espiritual un vínculo con aquel que se ha destruido. Perdonaste a alguien. Es por esta razón que el hombre debe de buscar la educación, la formación, la capacitación para generar el bien y no el mal, para evitar el mal y recibir el bien que se origina en el mundo espiritual. Justo por eso uno de nuestros maestros judíos reconocidos en el mundo lo declaró en la carta a los de Italia, a los romanos, y dijo claramente: bendecir y no maldigáis. Por supuesto estoy hablando de Rab Shaul, el apóstol Pablo. Porque estas fuerzas positivas y negativas tienen un efecto que no tenemos la conciencia, no tenemos la capacidad de ver sus alcances. Ahora esto surgen las preguntas. ¿Por qué existen entonces las maldiciones y cuál es su origen? Las maldiciones se originan desde el tiempo de los primeros hombres. ¿Quiénes fueron los primeros hombres? Adán y Java. Siendo el primer caso registrado de una maldición en el libro de las Escrituras que llamamos Génesis o Bereshit. En el capítulo 3, donde se registra lo siguiente. Ponga cuidado. Y la serpiente era la más astuta de todos los animales, las bestias del campo que el eterno Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: no, él dijo, del fruto del árbol del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, de ese no podemos comer, ni tampoco lo tocaremos, porque moriremos. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no, a la verdad te digo que no morirás el día que comas ese fruto, mas el Eterno sabe que el día que comieres de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos, serán abiertos vuestros oídos, seréis como dioses, sabiendo el bien, seré como grandes, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ropas. Y oyeron la voz del Eterno su Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondió el hombre y la mujer de presencia del Eterno entre los árboles del huerto, porque tuvieron temor. Y llamó el Eterno al hombre y le dijo: ¿dónde estás, Adán? Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba yo desnudo y me escondí. Y entonces el Eterno le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Eterno Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer le dijo: la serpiente me engañó y comí. Y el Eterno le dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, en hebreo dice arurata, maldita serás. Arurata, maldita serás. La primera maldición que se registra en las Escrituras fue dada por el Todopoderoso. O sea, cuando escuchamos maldición pensamos en malas palabras, tal vez en groserías dentro de nuestra cultura. Pero en el hebreo, la palabra arur y otras palabras que forman parte de la serie de palabras que se refieren a maldición, no necesariamente es que sea una grosería, sino más bien es un decreto legal. Un decreto legal que tiene el efecto de disminuir a la persona. Pero no solamente una vez el Eterno dijo Arur Atá,
sino si seguimos leyendo en el verso 17 dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita, Arur, Haaretz, maldita será la tierra por causa de ti. Como nota especial para los estudiantes, noten que el Eterno en Bereshit maldijo a la serpiente y a la tierra, pero no maldijo directamente al hombre. Sin embargo, ¿recibió disminución o maldición el hombre, sí o no? Sí. ¿Cuál fue la maldición que recibió el hombre? Que tendría ahora que esforzarse para tener la provisión, la parmesá. Y a la mujer, con dolores de parto. Antes de que Adán y Java pecaran, todo lo que ellos tomaran lo podían comer. Querían pastito, lo comían y eso les sabía delicioso. Querían corteza de árbol, se lo comían, no había ningún problema. De cualquier cosa que hubiese en el jardín. En ese momento no comían animalitos, comían todo vegetal. Pero cualquier cosa que ellos comieran, fácil. Nada más tenían que estirarse y comer. Y eso era todo. Imagínate eso. Estirarse y comer. Ahora, ni los jubilados que tienen una buena jubilación tienen que ir por el dinero, tienen que ir a comprar, tienen que preparar. No, Adán y Java estiraban y comían. Y eso era todo. No había más. Ahora que venía, que la tierra recibió Arur, una maldición. Y junto con esa maldición vinieron varias cosas. Primero, que el hombre ahora tendría que labrar la tierra para que surgieran los productos que antes surgían así nada más. Y segundo, que la misma tierra ya no le daba la misma fuerza. Por lo tanto, ahora tenía que trabajar y recibió una disminución. Recuerden esto, cuando hablemos de maldición, vamos a utilizar la palabra disminución en su lugar, como un eufemismo para que nos explique más fácilmente el efecto de la maldición. Cuando una persona está bajo una maldición en su salud, ¿qué pasa? Se disminuye. Cuando una persona está bajo una maldición en su economía, ¿qué pasa? Disminuye. Cuando una familia, la propia familia, la vida de la familia, cuando una familia está en una maldición, ¿la familia qué? Se disminuye. ¿Han escuchado, leído o visto algún documental de la familia Kennedy? ¿Saben lo que ha pasado o lo que pasó con toda la familia, la mayoría, sobre todo los varones? Una cosa tremenda, y tú te sorprendes cómo desde el que fue presidente y todos los hermanos, todo esto, fue una disminución tremenda. Tremenda. Bueno, entonces este es el primer caso en el cual nos encontramos la palabra maldición, Arur. ¿Y quién la dijo? Dios mismo. En este sentido debemos preguntarnos, ¿Dios maldice? Ahí está. La comprensión de la respuesta de esta pregunta debe estar ligada al sentido original hebreo, no a nuestra cultura mexicana o occidental, donde pensamos un poquito diferente de lo que es maldición. Para entender lo que es una maldición tenemos que meternos al texto hebreo, conocer el significado hebreo de esas palabras. Para la palabra maldecir existen varias palabras. Arur, Kelal, Aror, Jerem, Alá, Nakaf. Son palabras que en las escrituras, en todo lo que nosotros llamamos el Tanaj, se utilizan para diferentes casos, refiriéndose a tipos de maldiciones y a situaciones legales. Cada una de ellas con un sentido distinto, aunque parten del mismo principio, en el cual el objetivo de la maldición es disminuir. Esto significa que la persona o aquello que tiene la maldición pierda su fuerza, pierda su salud, pierda el lugar de honor, pierda su vida, pierda.
En Bereshit, el caso que estamos leyendo sobre el tema de la serpiente, Dios realiza una declaración legal sobre la serpiente. Cuando Dios habla, sus palabras son ley. No solamente porque nadie las puede contradecir, sino porque inmediatamente cada palabra que Él dice, sus santos ángeles la ejecutan. Si dice, fulanito está enfermo, bueno, pues voy a mandar sanidad para fulanito. Refuah Shlema, como decimos nosotros, sanidad completa. Y entonces dice, fulanito será sanado. Y Él lo declara. Así como cuando declaró, hagamos al hombre la imagen y todo esto, y los animalitos. Bueno, Él lo declara. Y en ese momento, los malajim, que son en millares de millares, se disponen a cumplir su voluntad. Y uno en especial, que ejecuta su voluntad en el aspecto de la sanidad, llamado Rafael, es enviado para la sanidad de la persona. ¿Por qué? Porque Hashem declaró eso. Y cuando Él lo declara, no importa ninguna otra autoridad, no importa que el médico haya declarado que está desahuciado, no importa absolutamente nada, porque el Todopoderoso, su palabra es ley suprema. ¿Está conmigo? Pero lo mismo pasa de forma negativa. En Bereshit leemos que la serpiente realizó una declaración legal, Dios realizó una declaración legal sobre la serpiente, sobre la tierra, sobre el hombre, la mujer, causando una disminución de naturaleza y generando la llegada de condiciones adversas. Arur, que es la palabra que Hashem declaró sobre la serpiente, le dijo, maldita serás, Arur atá. Y en este sentido, la maldición de Arur es una sentencia divina por el mal realizado. En este caso, por la serpiente que engañó a la mujer, influyó sobre el hombre para que quebrantaran el mandamiento que había recibido de Dios. Así, Dios declaró legalmente que de ahora la serpiente tendría que sufrir para buscar sus alimentos, para procrearse, para moverse e inclusive cualquier tipo de goce que pudiera tener la serpiente tendría que sufrir. En nuestras clases pasadas dijimos que aquellos que están bajo la maldición de Arur sufren para poder tener la provisión. Trabajan, buscan, tocan puertas y esto y el otro y hacen mil cosas y con mucho esfuerzo apenas logran recibir la provisión, porque es la maldición que opera sobre aquellos que desobedecen abiertamente al Creador y que, como en otros casos, por ejemplo, como lo vamos a ver en Devarim, por ejemplo, deshonran a los padres, maldicen a los padres, golpean a los padres. Dice la Torá, aquellos que hacen errar al ciego en su camino, literalmente confundan a un ciego y lo extravían, pero también en un sentido profundo, aquel que sabiendo que está equivocado lleva a otros a dirigirse a malas enseñanzas o a malos caminos. Y aquellos que hacen eso estarán bajo la maldición de Arur. Ahorita vamos a ver más ejemplos. Por lo tanto, en ese sentido, la maldición de Arur es una sentencia divina por el mal realizado. En este caso, la serpiente por el hombre y por la mujer. Y esta sentencia legal, dado el momento en el que se origina, se convierte en una fuerza negativa que afecta a todos a partir de Adán y Java. En otras palabras, siendo Adán y Java los padres de todo el género humano, la sentencia se aplicó no solamente a ellos, sino también a nosotros. Y junto con esa sentencia también vino otra cosa, que es lo que después vamos a explicar con los méritos de Yeshua Mashiach, que es el efecto de la muerte. La muerte
vino como parte de las maldiciones o efecto de la maldición de Arur. Tanto la muerte física como lo que podríamos entender la separación de Dios. Pero ¿por qué Dios, siendo bueno, o no es bueno? Misericordioso, amoroso, piadoso, ¿por qué permitió las maldiciones? La razón es que durante todas las escrituras Dios nos ha dicho: yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Elige tú qué quieres tomar. Adán y Java tenían ya la bendición, pero eligieron ¿qué? La disminución, la maldición. Cuando una persona consciente o inconscientemente, a sabiendas o inclusive por ignorancia, realiza un acto que va contra las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, el resultado es que se activa sobre la vida de una persona una maldición. El caso de Adán y Java, el acto de su desobediencia al único mandamiento dado por Dios, da como resultado Arur, esta maldición que afecta a sus vidas y la de su descendencia. Y se convierte la persona en presa, su vida es acortada, vienen las muertes prematuras, las enfermedades, las pobrezas y muchas otras cosas. Hay que decir, y ahorita lo vamos a explicar, que por eso es que es tan importante conocer los mandamientos de Dios. Esos mandamientos que pues por muchas razones, en muchos grupos religiosos se han dicho los mandamientos allá y nosotros aquí con la gracia. Pero los mandamientos tienen el objetivo precisamente de protegernos de esas disminuciones. Es el medio por el cual Hashem te bendice, el medio por el cual te provee, el medio por el cual Hashem te hace crecer. Los mandamientos no son para la entrada al mundo por venir, eso sí no, pero sí son el medio por el cual nosotros somos bendecidos. Dice la mitzvah, dice el mandamiento, Kavet et abija bet imeja, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Y el maestro lo enseñó, ¿cierto o no? Bueno, ¿cómo sabemos? Los pecados traen disminuciones. Porque las escrituras nos dicen que la tierra ya no le dio más a Adán la fuerza que antes le daba. Y ahora además tendría que labrar la tierra. Pero no solo eso, sino que además la serpiente, lo que dijimos, tendría que sufrir. Bueno, vamos a ver algunos casos que hay de la ley del Eterno que generan terribles maldiciones o disminuciones. Esto lo vamos a encontrar en Devarim, capítulo 27, verso 15, en adelante, Deuteronomio, donde dice, Arur Haish, maldito el hombre, pongan cuidado con esto, que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Hashem, obra de artífice, y lo pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. En el contexto se está hablando del pueblo de Israel, y obviamente se sabe que en el pueblo de Israel se mantiene el monoteísmo. Ya se recibió la ley de parte de Moisés, y todos saben que Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y único. Ya se sabe. Pero el Eterno pone un cerco y dice, no se le vaya a pasar que dentro del pueblo, por ahí escondidas, alguien que trajo la costumbre tal vez de Egipto o de otras naciones, comience a construir ídolos y resulte que lo tenga ahí en oculto y esté en el campamento, y eso es algo gravísimo. En general, el pecado de la idolatría es gravísimo. Y no solamente la idolatría clásica de imágenes, sino los demás tipos de idolatrías, que inclusive son más peligrosas porque no se ven. Bueno, la idolatría trae la maldición de Arur, trae muerte, trae
pobreza, trae enfermedades que generan en la vida de la persona que sea disminuido. Pero no solamente eso. Fíjense lo que dice Devarim 27:16. Arur Haish, maldito el hombre que deshonrare a su padre o a su madre. Y dice, y todo el pueblo dirá amén. Deshonrar a su padre y a su madre. ¿Qué implica honrar? ¿Qué significa honrar? Ver por ellos. Ver por ellos, respetarlos. Valorarlos, Cuidarlos. Recuerden que la palabra kabet en hebreo sí tiene que ver con todo eso. Cuidarlos, ver que estén bien. Pero en especial el significado de la palabra kabet es ver por sus necesidades. Así es. ¿Sí? Ay, te quiero mucho, papá. Ahí nos vemos. Y ya, nada más lo apapacha y ya. Pero ve que ya es grande el papá y no le ayuda. Ah, es que yo lo honro porque voy y oro por él. Pero no le ayuda. Ahí está faltando algo. Bueno, obviamente involucra también todas las conductas positivas a favor del padre, pero especialmente ver por ellos. Lo contrario sería, obviamente, no ver por ellos, maltratarlos, maldecirlos o cualquier otra cosa así. Fíjense lo que dice el verso 17. Arur Haish, maldito el hombre que redujere el término del lindero de su prójimo. En otras palabras, le robe terreno a su prójimo. Pues esto se hacía, saben que los terrenos se marcaban y se marcan todavía con marquitas, con, no sé cómo se llaman, estacas o pequeños montículos donde se delimitaba, este es mi terreno, y el tuyo, etc. Bueno, aquel que moviera a escondidas y que el otro supiera, un fraude, dañando los bienes del otro, a escondidas, dice Aruf. Aquel que hace fraudes, que engaña a la gente para robarles, para quitarles sus bienes, Arur Ata, vendrá la maldición de Arur. Viene la pobreza. ¿Tú te has preguntado por qué las personas que roban nunca tienen? Y no se sacian. Porque constantemente está aplicando esto. Maldito Arurata el que errare al ciego en el camino. Ya lo dijimos. Maldito el que torciera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. El que, pudiendo hacer justicia para el huérfano, el extranjero y la viuda, por algún beneficio o por lo que sea, les quita la justicia. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió la desnudez de su padre. Arurata el que se acostare con cualquier bestia. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o de su madre. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Maldito el que hiriere. Bueno, antes de que vayamos para esto, en esta sección hay una serie de declaraciones que aplican al tema de inmoralidad sexual y que traen disminuciones. Luego dice, Arurata, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. En otras palabras, le causó un daño sin que se diera cuenta el otro. Le aventó una piedra y se escondió, le puso un hoyo para que se cayera y se muriera, o le puso veneno o alguna cosa para que recibiera una disminución de su vida. Dice, Arurata, el que piense, el que anticipe, el que haya planeado un mal contra su prójimo. Arurata. Dice Mishle, y si puedes aprenderte este texto y que te acompañe por toda tu vida sería excelente. Dice Proverbios, dice Mishle, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué nos está diciendo el Eterno? Que las disminuciones vienen por razones.
ay, es que me está yendo bien mal. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. No sabe por qué o no quiere reconocer las cosas que hay que corregir. O a lo mejor no las sabe realmente. Porque el hecho de no conocer los mandamientos también es un asunto. Porque las leyes de Dios y su aplicación no dependen de que tú las conozcas. El Eterno disminuye el rigor con la cual aplica su justicia cuando tú eres ignorante. Pero así como la ley de la gravedad, aunque tú no la conozcas, te aplica, así también todas las leyes de Dios. O sea, las disminuciones, como las hemos llamado, nunca vienen sin causa. Siempre tendrán un detonador o algo que las activa. Y este detonador son las acciones y las decisiones de la persona e inclusive decisiones y acciones de los antepasados. Si una persona experimenta una enfermedad grave, repentina, pobreza repentina o gradual, la persona pierde la confianza de los que lo rodean, sentimientos de dolor por haber defraudado a otras personas que aman, pensamientos nocivos, pensamientos suicidas, desintegración familiar, destrucción del vínculo matrimonial, la muerte de seres queridos, violencia, maltrato físico, pérdidas económicas, accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de estas cosas suceden por una quelala, por una maldición. Así que, ¿cómo podemos remediar esto? O sea, si ya sabemos que existe una fuerza espiritual negativa que puede afectarte, ya el Eterno te está diciendo, ten cuidado con esto. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hablar hoy de varias cosas, no nos va a dar tiempo de todo, pero vamos a hablar de varias cosas que nos van a servir como herramientas para ir sanando nuestra vida de las disminuciones. La primera, y que quiero que ustedes tomen nota importantísima, es que tú conozcas la ley de Dios. De arriba para abajo y de abajo para arriba. Y no significa que seas, como decía, una vez estuve en Colombia y me decían, es que este pastor sabe mucho, pero es porque es versiculero. O sea, sabe los versículos así, va. No, no es eso. No significa eso. Significa que tú conozcas los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos que a ti te competen? ¿Cuándo se deben de llevar a cabo? ¿Cómo se deben de llevar a cabo? Y que te, vamos a decirlo así, saques beneficio santo, espiritual, de todos los mandamientos que Dios te dio. Pero para esto hay que conocerlos. Tenemos que saber la diferencia entre el domingo y el Shabbat. ¿Y por qué el Eterno dio Shabbat? ¿Y qué beneficios trae el Shabbat? Tenemos que saber cuál es el beneficio de que cada principio de mes santifiquemos el mes, apartemos el mes cuando sale la pequeña molat, la luna, y entonces dediquemos el mes al Eterno. ¿Qué implicación tiene eso? Porque ese es un mandamiento. Que conozcamos, por ejemplo, el mandamiento de la Sedaká. Miren, por ejemplo, aquí tengo una cajita que dice Sedaká. Sedaká, y de que viene la palabra Sedek, que es justicia. De donde viene la palabra Sadik, que es justo. El que hace justicia. ¿Qué es el que hace justicia? Aquel que hace justicia es el que toma de lo que Hashem le ha dado para dar al que necesita. Y Sedaká es eso. No es limosna. Limosna es de otro lado. Sedaká es hacer justicia por medio de lo que el Eterno te ha dado a ti. Y eso es un mandamiento. ¿Y sabías que al respecto de la Sedaká, precisamente en Proverbios 11.4, Proverbios 11.4, en Mishle 11.4, está dicho, lo voy a tratar de parafrasear, porque no recuerdo bien el texto, pero dice, las riquezas mal ganadas en poco aprovechan, mas la Sedaká salva de la muerte. Quiere decir
que el Eterno nos dio una herramienta que es ayudar a los demás con lo que el Eterno nos ha provisto para poner un cerco de protección para que Arur o Ahor o cualquiera de estas maldiciones no toque nuestra casa, ni toque tu familia, ni toque tu economía. Y es una de las razones por las cuales el pueblo judío constantemente tiene su botecito desde acá y van a hacer sus oraciones y ponen ahí. Y la mujer va a iniciar Shabbat y pone su sedacá. Y el varón se corta el cabello y pone su sedacá. Cada vez que pueden, hacen sedacá. No porque en la moneda o la cajita te proteja, sino es el acto de cumplir el mandamiento. Pero si tú no conoces los mandamientos, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos que conocerlos. Porque seguro te sabes el de honra a tu padre y a tu madre, te sabes el de no codiciarás nada de tu prójimo, esos son fáciles. Pero más allá de Hazeret Kadibrot, las 10 palabras o los 10 mandamientos, hay muchos mandamientos que son para nosotros y que tenemos que conocer, aprender y aplicar. ¿Están conmigo? Bueno, sigamos pues. Hablamos un poco de Arur. Ahora vamos a hablar de otra disminución que es un poquito más dentro de las declaraciones legales, en el sentido juramentos. Esta palabra en hebreo es halal. ¿Cómo? Halal. Como ala, pero con L al final. Halal. Halal es una maldición o disminución que es responsable de producir serios trastornos emocionales, crisis emocionales, depresión, ansiedad, estado de autoestima bajo, personas que lloran por las noches, sin razón, se deprimen, lamentos nocturnos, e inclusive halal puede generar pensamientos suicidas. Es que está deprimido. Pues sí, está deprimido, pero ¿cuál es la razón espiritual de la depresión? Sabemos que hay razones físicas, a lo mejor Dios no lo permita, está pasando por una crisis, un divorcio, no sé, alguna cosa que obviamente no es cosa sencilla, pero detrás de eso, recuerden que el 80% de nuestra persona es espiritual y el otro 20% está en el mundo físico. Por lo tanto, el origen de todo esto, ¿en dónde está? En lo espiritual. La maldición de Alá está relacionada con el romper un pacto, un compromiso, un convenio, una sociedad, defraudar a otros. En las ocasiones donde encontramos la palabra halal, estará relacionada con juramentos. Por ejemplo, todos conocen a Abraham, el patriarca, Abraham Avino, padre bendito, luz de Israel. Bueno, Abraham Avino le pide a su siervo Eliezer, que ese es su nombre correcto, Eliezer, que le busque esposa a su hijo Yitzhak. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y le dice, me vas a jurar que no vas a buscar una mujer de entre todos los pueblos esos, sino que vas a ir a la casa de mi familia y me vas a traer a una mujer y así. Y fue un reto, que si nosotros por supuesto leemos esa porción de las Escrituras, fue un milagro de Dios que estaba ahí dispuesto, nada más. Dice Bereshit, Génesis 24:41. Entonces serás libre de mi juramento, y ahí juramento es halal. Si hubieses llegado a mi familia y si no se te diera la muchacha, serás libre de mi juramento. Y en hebreo dice, As tinake me alati kitabo el mishpati bein lo yitanu lach behayatinaki me alati, de mi juramento. Me alati, de mi juramento. Quiere decir que Eliezer tenía dos opciones.
tomar todo ese oro que llevaba en los 10 camellos repletos de oro y fugarse y hacerse millonario, o entregar la dote, buscarle la esposa a Yitzhak y regresar con ella a la casa de su amo. Tenía esas dos opciones. Pero Abraham le hace realizar un juramento, halal. Hoy en día, cuando tú haces un negocio o vendes algo, ya es muy difícil que lo hagas de palabra. Porque a lo mejor vendes tu carro y dices, no, lo voy a hacer de palabra. ¿Qué va a pasar con tu carro? Lo alén, puede desaparecer y te olvidas de carro, de dinero y de todo. En los días de Abraham, en los días de las Escrituras, las personas eran conscientes del efecto espiritual de los juramentos. Que eso traía gravísimas disminuciones el no cumplir un juramento. Entonces, Eliezer sabía que si no cumplía con eso, así como había visto ángeles caminar por la casa de Abraham y muchas otras cosas extraordinarias, podría ser castigado por el Dios Todopoderoso. Y entonces trajo a la mujer, a la esposa de Yitzhak, y cumplió el juramento. Vemos otro caso. En Génesis 5:21, en Bereshit, se habla, no es Génesis, es Levítico, Vaikra. Se habla acerca de un término que se conoce como la mujer sotá. Ustedes ya conocen ese término, que es la mujer que está acusada de adulterio. Y que según la escritura, el Cohen le tenía que dar de beber las aguas amargas. Resultaba que el esposo estaba así como que le había llegado ahí un pensamiento de que su mujer le había sido infiel, pero no lo podía comprobar. Entonces llevaba a la mujer, supuestamente, con el Cohen Agadol y le decía, por favor, dele las aguas amargas. Y esta mujer tenía que hacer un juramento y bebía las aguas amargas. Si no había cometido ninguna deshonra a su esposo, no pasaba absolutamente nada. Pero si había cometido adulterio, dice la Torah que sus muslos y su vientre se hinchaba en ese momento y se veía la marca inmediatamente de haber cometido adulterio. Y, por supuesto, era objeto de otros castigos. Entonces, ese proceso se llevaba por medio de halal, un juramento que tenía una disminución. Si tú eres inocente, no pasa nada. Si tú eres culpable, ¿qué va a venir? Halal, la maldición y el efecto espiritual. Nunca se realizó la mujer sotá, nadie bebió de las aguas, pero quedó ahí como un testimonio de temor al Eterno. Pero también nos habla de aquellos que incumplen su palabra, incumplen juramentos, hacen fraude, rompen el vínculo matrimonial simplemente por razones sin fundamento, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son razones por las cuales viene halal. Estas son razones por las cuales viene halal. Es romper un compromiso muy serio como el que se documenta en las Escrituras. Ahora, ya dijimos, uno de los pasos importantes para conocer el medio, para romper las maldiciones que pueden operar a una persona, es conocer la ley de Dios. Muy importante. Y eso es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo con las clases y los cursos, el curso de Raíces Hebreas de Kirub que nosotros estamos compartiendo, para que la gente se haga consciente de conocer esta parte importante de las Escrituras desde la perspectiva hebrea. Pero existen otras herramientas que nos sirven para eliminar las maldiciones. Hoy vamos a ver dos más. La primera y la más importante es emuná. ¿Qué es emuná? Fe obediente. Tú tienes que estar convencido de que tienes un 80% de tu existencia que es espiritual y que ese mundo espiritual te afecta. Tú tienes que estar convencido de que existe un ser supremo que nos creó, que nos hizo, que nos dio la vida
y que a Él le vamos a rendir cuentas. Yirat Hashem, temor al Eterno. Tú tienes que estar convencido de que la ley de Dios no ha pasado, como lo enseñó el maestro. Yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a darle el cumplimiento. Tú tienes que estar convencido de que lo que tú dices como una declaración tiene un efecto sobre los que están alrededor de ti, e inclusive sobre tu medio. Tú tienes que estar convencido de que este mundo espiritual existe, y cuando tú estás convencido, lo crees, entonces tus decisiones y tus acciones, tu comportamiento van a estar ligados a ese mundo espiritual. Y es una lucha, porque nosotros nos mantenemos en el mundo físico, donde necesitamos comer, donde necesitamos ir a trabajar, y a veces nos hace falta estar recordando constantemente que el mundo físico necesita de la influencia espiritual del Olam Haba, del mundo espiritual. Tenemos que tener esta conciencia que existen brujos y hechiceros y todas estas cosas. Existen. Desde la época de Israel muy antiguo existen. Y que hacen maldiciones y existen. Pero ¿sabe por qué la Escritura dice que no hay ni brujo, ni hechicero, ni sortílego contra Israel? Porque Dios nos ha dado la ley, sus mandamientos como un cerco de protección. Así pues, creer que este mundo espiritual existe es importante. Pero también creer que el Eterno te ha dado las herramientas espirituales para estar libres de estas influencias negativas. Entonces, la emuná, creer que así como existen las maldiciones, Dios nos ha provisto de herramientas para la sanidad de nuestra alma. La emuná, creerle a Él. Segundo, la teshuvá. Hace rato hablaba de teshuvá, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambiar de dirección. Conocer y hacer un cambio total. Cambiar de dirección. Estabas haciendo lo malo, ahora haces todo lo contrario, lo bueno. Robabas, ya no robes más, ahora haz ¿qué? Ahora haz de acá. ¿Sí? Un cambio de conducta. La teshuvá, el arrepentimiento, tiene varios elementos para que sea un verdadero arrepentimiento. Si estos elementos no están, la persona puede decir que se arrepintió, pero no necesariamente es así. Hay mucha gente que dice, perdóname, estoy arrepentido. Para los 3 meses, ¿qué crees? Te la vuelve a hacer. ¿Se arrepintió? Fue remordimiento. Tal vez remordimiento, pero arrepentimiento no. Primero, la persona tiene que ser consciente de que se equivocó y que tiene que confesar. Esto en hebreo lo llamamos vidui, una confesión. Todos los días en nuestras oraciones declaramos un vidui. Padre, perdónanos por esto, por esto, por esto, por esto, y por si lo que se nos olvide, se nos pase, también por esto. Le pedimos al Eterno. El vidui es importantísimo, la confesión. Si alguien sabe que cometió algo que no debía, lo tiene que confesar. Segundo, debe de realizar una restitución. ¿Qué significa una restitución? Han oído la frase ojo por ojo y diente por diente. La frase ojo por ojo y diente por diente se ha manejado dentro de la cultura occidental como una forma de venganza. La ley del talión, ¿no? Le dicen. En las escrituras no tiene nada que ver con eso. Ojo por ojo y diente por diente es, tú le dañaste el ojo a alguien, tú tienes que repararle. Obviamente, ¿cómo reparas un ojo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Indemnizar a la persona.
Tú dañaste y le tiraste un diente, bueno, pues ahora le vas a tener que pagar al dentista. Eso es restitución. Cuando una persona se arrepiente verdaderamente, este es uno de los pasos más difíciles. Porque es muy fácil decir, perdóname, pero realizar todo lo que implica restituirle el daño a alguien es el proceso más difícil del arrepentimiento. Deshonraste a los padres, bueno, pues ahora te toca honrarlos. ¿Cómo los honras? Haciendo todo lo que no hacías y mucho más. Y eso es arrepentimiento. Porque mucha gente dice, me arrepiento, pero nunca restituye el daño. Y eso tiene que estar ahí. ¿Qué pasa? Nuestros libros dicen, fíjense cómo lo dicen, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Que te vean todo el tiempo con la carita sollozante, ay, estoy triste porque hice lo malo. Puede ser, en parte, pero los frutos son las acciones que acompañan una conducta verdadera de arrepentimiento. Que si antes eras una persona lépera, ahora eres una persona que cuidas tu boca. Que si antes eras una persona maldiciente, ahora ¿qué haces? Y eso es lo que dicen nuestros maestros, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, la teshuvá no solamente es arrepentirse, implica todo esto, pero también implica que nosotros estemos dispuestos a evitar a toda costa volver a caer en el mismo error. Porque aquel que reincide, sencillamente no se arrepiente. Esto viene de la mano de conocer los mandamientos. Por ejemplo, tú sabes que el Eterno dio al hombre la responsabilidad de administrar la creación. O sea, la forma en la que nosotros administramos la creación representa la obediencia o no al Eterno. Si separamos la basura, si cuidamos a los perritos, si ves a un animalito que necesita ayuda, o una persona también. Representa esos actos de bondad, representa también un cambio de conducta, una teshuvá. Y eso, mis amados, es lo que va cambiando tu persona de acuerdo a la voluntad del Eterno. No solamente que te sientas tocado por Dios, sino que decidas hacer cosas que antes no hacías por el honor de nuestro Padre que está en los cielos. Así que, emuná, importante, teshuvá, conocer los mandamientos que Dios pide de ti, son 3 de las herramientas que necesitamos para que las maldiciones se aparten de nosotros. Pero hay una cuarta, que es quizá la más valiosa de todas. La razón por la cual está dicho del Mesías que Él se hizo maldición y llevó nuestras maldiciones. Y cómo el Maestro de Justicia tiene el potencial, por sus méritos, de tomar las maldiciones de una persona para eliminarlas. ¿Quieres saberlo? Nos vemos en la próxima clase.